En 2025 vendí algunas acciones en la bolsa de valores y gané más de 800,000 pesos. Hoy, después de presentar mi declaración anual de impuestos ante el SAT, te voy a mostrar exactamente cuánto pagué de impuestos por estas ganancias y por qué la bolsa de valores es una de las mejores maneras para crear riqueza en México. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Vámonos directo al grano. Fíjate nada más, primero tenemos que entender cómo funcionan los impuestos para los empleados, para los negocios. Básicamente el SAT administra una tarifa que es progresiva, en donde mientras más ganas, más vas a pagar. Aquí viene la tablita completa. Entonces fíjate cómo el impuesto empieza en un 2% y luego va subiendo a un 6, a un 10, a un 16, a un 21 hasta la tasa máxima que podría ser 35%. Te digo que esto es de manera progresiva. Eso quiere decir que, por ejemplo, por tus primeros 10,000 pesos vas a estar pagando el 2% de impuesto. Luego, entre 10,000 y 86,000 vas a estar pagando el 6%. Y así sucesivamente, entre 86 y 151 pagas el 10%, entre 151 y 175,000 pagas el 16%, entre 175 y 210,000, pagas el 21 y luego va subiendo, ¿no? Al 23, al 30, hasta que si ya tienes un ingreso superior a los 5 millones de pesos, 5.1 millones, vas a estar pagando el 35% sobre ese excedente y al final se pondera el costo. Entonces, fíjate, aquí te puse una tabla de algunos ejemplos de un ingreso anual para que veas cuánto sería de impuestos y qué porcentaje ya de manera efectiva. Por ejemplo, alguien que gana en un año 120,000 pesos, la tasa efectiva de impuesto es del 7.29%. Alguien que gana en un año 360,000 pesos tiene una tasa efectiva del 15%. Alguien que gana 1,080,000 pesos está pagando el 23% en impuestos. Alguien que gana 4,800,000 en un año está pagando el 31%. Y, por ejemplo, alguien con un ingreso muy alto, que gane 12 millones, por ejemplo, en un año, pues ya anda en el 33.45%. En ingresos muy, muy altos, la tendencia sería muy cercana al 35%. Esto aplica para personas y para empresas. Ten en cuenta que este impuesto se paga mensualmente. Si eres asalariado, en tu nómina te descuentan los impuestos. Si eres emprendedor, pues también en tus declaraciones mensuales vas a estar pagando los impuestos. Y hay maneras de reducir este impuesto por medio de la deducción de gastos. En el caso de los empleados, pueden ser las deducciones personales del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el caso de los emprendedores, pueden meter gastos para la operación necesaria de su negocio con la factura correspondiente. Ok, entonces ya vimos, hasta 35% pagas por un trabajo o por un negocio. Ahora, ¿cuánto impuesto se paga en la bolsa de valores? Y es que aquí la historia es muy diferente. Todo esto viene fundamentado en el artículo 129 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Cuánto impuesto se paga al vender acciones en México? Se va a pagar el 10% sobre la ganancia real obtenida. ¿Cómo se calcula? Tu costo de compra se actualiza con la inflación y eso hace que pagues menos impuestos. Al final, sobre la ganancia que tienes, le restan básicamente al precio de venta el costo actualizado de compra. Con eso sacan la ganancia fiscal y sobre eso se calcula el 10%. La declaración por tus ganancias en las acciones que vendes la debes pagar una vez al año en tu declaración anual que haces en el mes de abril cada año. Yo, por ejemplo, en abril de 2026 hice mi declaración de todo lo que gané vendiendo acciones en 2025, que es lo que te digo que fueron más de 800,000 pesos. Ahorita te voy a decir cuánto pagué de impuestos. ¿Qué debes tomar en cuenta? Que básicamente al considerar la inflación, tu tasa efectiva de impuesto en las acciones siempre va a ser menos del 10% contra un hasta 35% que podías pagar por un empleo, por un negocio. En la bolsa vas a estar pagando menos del 10%. Vamos a ver un ejemplo práctico. Compraste 100,000 pesos de acciones en 2021, en enero. Las vendiste en 2024, en enero, 3 años después, a 150,000 pesos. Entonces hubo una inflación en esos 3 años del 15% en total, por lo cual tu costo promedio se va a actualizar. Tú invertiste 100,000 pesos, pero en 2021 eso ya equivale con la inflación a que en 2024 sean 115,000 pesos. Entonces, al restar los 150,000 pesos de la venta que hiciste, menos los 115,000, que es tu costo actualizado con la inflación, te queda tu ganancia real gravable sobre lo que te van a cobrar impuestos, que es de 35,000 pesos. Sobre eso le van a calcular el 10%, que equivale a un impuesto
de 3,500. Entonces, fíjate cómo por una ganancia de 50,000 pesos en 3 años, tú estuviste pagando nada más 3,500 pesos de impuesto, que equivale a una tasa efectiva del 7%. 7% es nada más lo que pagaste de impuesto, contra pudiste haber pagado a lo mejor un 15, un 20, un 30, hasta un 35% si hubieras tenido este mismo ingreso con un empleo, con un negocio. Entonces es un instrumento que fiscalmente es muy eficiente, la compra de acciones en la Bolsa de Valores en México. Entonces, ahora sí vamos a ver mi caso concreto, de dónde salen esos más de 800,000 pesos que gané en acciones que vendí en 2025. Pues sale de estas 6 acciones que vendí: Airbnb, Google, Meta, Netflix, Schwab y Shopify. Fueron las acciones que vendí en el 2025. Básicamente aquí viene la tabla donde en la primera columna es lo que me costó, lo que yo invertí en la acción. Puedes ver montos de 170,000, 160,000, 150, 100,000 pesos, 36,000 y 150,000 pesos. En total, mi inversión fue de 768,000 pesos. Y estas acciones las compré, algunas en 2022, algunas en 2023. La gran mayoría lo compré en 2024 y para 2025 las vendí todas. Entonces, con base a la inflación y con base a la constancia que me da la casa de bolsa, que en este caso era Actinver, aquí viene el costo promedio actualizado. Esto es lo que valen al día de la venta en 2025. Si te fijas, el monto es mayor porque se actualizó con la inflación. Luego viene el ingreso por venta. ¿En cuánto vendí las acciones? Bueno, pues por ejemplo, Airbnb la vendí en 221,000 cuando he invertido 173. Google la vendí en 300,000 pesos cuando he invertido 160. Meta la vendí en 442,000 cuando esas acciones me han costado 148,000. Netflix la vendí en 264,000 cuando solo he invertido 100,000 pesos. Schwab lo vendí en 57,000, invirtiendo 36,000. Y Shopify lo vendí en 348,000 pesos con una inversión de tan solo 149,000 pesos. Entonces aquí viene la ganancia que tuve en cada acción, la ganancia real, que puede ser por acción: 48,000, 139,000, 293,000 pesos, 164,000, 21,000 y 198,000 pesos en ganancias, que sumados dan 865,499,63 pesos. Eso es lo que gané, simplemente restando a lo que vendí, lo que invertí, y la diferencia es la ganancia. Ahora esa ganancia, acuérdate que se ajusta, la misma casa de bolsa ya te lo va a calcular para determinar la ganancia fiscal sobre la que vas a pagar el impuesto. Entonces aquí viene la ganancia fiscal, que si te fijas es menor a la ganancia real por ese ajuste inflacionario que tiene. Y entonces la ganancia que el SAT va a tomar en cuenta para cobrarme el impuesto después de ganar 865,000 pesos fue una ganancia fiscal de 789,000 pesos. Sobre eso calcularon el 10% y pagué 78,967 pesotes. Y por supuesto, estos números no me los estoy inventando. Aquí te adjunto la constancia oficial que me dio la casa de bolsa, donde viene esta información, donde efectivamente vienen las acciones que te comenté, los montos de las ganancias, los montos de la venta. Aquí sale, mira, la constancia, dice ganancia fiscal por enajenación de acciones, 789,000 pesotes. Y por supuesto que también te voy a mostrar una captura real de mi declaración anual de impuestos, donde efectivamente la ganancia que consideró el SAT era la que venía en mi constancia. Aquí dice, ganancia obtenida en el ejercicio, esto es de 2025, por determinación de impuesto de enajenación de acciones en bolsa de valores, 789,000 pesos. En este caso, sobre ese monto, calcularon el impuesto, que fue el 10%, y pagué 78,000 pesotes en impuestos. Entonces, ¿cómo quedó el caso real? Pues mira, invertí 768,000 pesos en acciones que compré entre 2022 y 2024. Vendí todas esas acciones por 1,634,000 en 2025. La inflación acumulada promedio de ese periodo fue de 9,86%. Algunas acciones pues tenían más inflación, algunas menos, dependiendo del año en que las compré. Y el ajuste por la inflación en el precio de compra fue de 75,000 pesos, que se calcula simplemente calculando la inflación sobre ese total, 768 por 9,86%, me da los 75,000. Entonces mi costo actualizado, yo invertí 768, pero más la inflación, es como si hubiera invertido ante el SAT 844,000, por lo cual mi ganancia real gravable, sobre la que voy a pagar impuestos, fue de 789,000, que viene de la resta de 1,600,000 que invertí, menos los 844,000, que es el valor ajustado con la inflación de las acciones, y básicamente sobre eso calcularon el 10%, que fue un impuesto de 78,968 pesos. Entonces la tasa efectiva que pagué de impuestos
fue del 9.12%. Ganando más de 800,000 pesos, pagué el 9% de impuestos al SAT. Y fíjate aquí la gran diferencia. Es por esto que la bolsa de valores es un excelente instrumento para generar riqueza. Yo te digo, gané en la bolsa en 2025 865,000 pesos, pagué 78,000 pesos de impuestos, una tasa del 9%, libre de impuestos, me quedaron 786,000 pesotes. Ahora imagínate que yo hubiera ganado esa misma cantidad, pero con un trabajo, con un salario o con un negocio, y supongamos la peor tasa, no la tasa más alta, para simplificar el ejercicio, que estuviera pagando el 35% de impuesto. Digo, si es el 30, 31, pues a lo mejor baja ligeramente el número, pero para fines del ejemplo, vamos a dejarlo así en el 35%, para que alguien tuviera la misma ganancia que yo, invirtiendo en un negocio o trabajando en un empleo, recibiendo un salario, tendría que ganar la persona 1,209,000 pesos para que al pagar el 35% de impuesto, que son 423,000 pesos, le quedara una ganancia libre de impuestos de 786,000. Fíjate cómo terminamos con la misma ganancia, pero yo invirtiendo en bolsa solo tuve que ganar 865,000. Esta persona tuvo que ganar 1,209,000 para terminar con la misma ganancia de 786,000. Es decir, la persona que estaba en el negocio o en el trabajo tuvo que ganar extra para terminar con la misma ganancia que yo, 344,000 pesos adicionales. Entonces, invirtiendo en la bolsa de valores, pagué muchos menos impuestos y me quedé con la misma ganancia que alguien que con un empleo o un negocio tuvo que ganar 344,000 pesos extras para quedar igual que yo. Es por eso que la bolsa de valores es de los mejores instrumentos para generar riqueza en el largo plazo, porque aquí se paga bien poquito impuesto, porque el impuesto se paga nada más una vez al año en tu declaración anual, no te hacen ninguna retención, y porque ese impuesto con estrategias fiscales lo puedes incluso postergar. Por ejemplo, si tienes algunas acciones que a lo mejor las tienes en pérdida, pues podrías considerar venderlas para amortizar esas pérdidas contra las ganancias que tuviste y postergar el impuesto a un futuro, que de por sí ya nada más se paga menos del 10% de impuesto, pues todavía puedes aplazar ese pago si fiscalmente te asesoras con un contador y te da buenos consejos. Por eso a mí me gusta tanto invertir en la bolsa de valores. Y si dices, oye, está padre, pero pues oye, las acciones es algo complejo, no hay que saber analizarlas, pues claro que sí tienen riesgo, también puedes perder dinero. Yo tengo ya muchos años invirtiendo en esto y a esto me dedico. La verdad es que me ha ido bastante bien. Si te interesaría aprender a invertir en acciones por medio de las estrategias que yo sigo para analizar las acciones, para tener resultados como los que te he mostrado, tengo un curso completo que está enfocado en invertir en acciones, en la bolsa, por medio de una inversión a largo plazo, del análisis fundamental. Aquí te enseño a lo largo de más de 8 horas todo lo que hago para analizar una acción para que tú lo puedas replicar, y te doy acceso a un chat donde yo comparto los movimientos que hago. Por si soy, ¿sabes qué? Pues yo quiero comprar lo mismo que tú. Ah, bueno, pues ahí está el chat. Puedes ver las opciones que voy compartiendo. En tiempo real te comparto cuando compro algo, cuando vendo algo que no es tan común que venda. Usualmente solo estoy comprando, pero de repente cuando vendo, pues ya viste que las ganancias son bastante buenas. Esas ganancias que te decía, 800,000 pesos, fueron en 2025. Ya, por ejemplo, este año vendí una acción que me generó más de medio millón de pesos en ganancias, pero eso ya te lo contaré en otro video. Si te interesa aprender a invertir en la bolsa, te voy a dar un descuento especial, nada más porque estoy muy contento este mes de abril por todo lo que gané en acciones el año pasado y lo poco que pagué de impuestos. Te voy a dar el 20% de descuento, pero es un descuento express que solo va a estar vigente desde hoy, 27 de abril, al 30 de abril de 2026. Solo un par de días, lo que queda del mes de abril, 20% de descuento con el código ABRIL20. Aquí viene en la pantalla. Puedes también aprovechar la promoción de 3 meses sin intereses si haces el pago por medio de Mercado Pago con una tarjeta de crédito. Así que si te interesa aprovechar la promoción, que solo va a estar vigente por unos días, te dejo el enlace aquí abajo, en la descripción y en los comentarios. ¿Cómo la ves tú? ¿Qué opinas de los impuestos que se pagan al invertir en la bolsa de valores? ¿Te cayó de sorpresa lo poco que se paga contra lo mucho que pagas por un ingreso en un trabajo, en un negocio? Que al final es normal, todos vamos a generar ingresos trabajando por un empleo, por un negocio, pero la diferencia va a ser qué haces con ese recurso. ¿Lo inviertes y generas otros rendimientos, por ejemplo en bolsa, con una menor carga fiscal, o te lo gastas todo y vives al día, siempre pagando muchos impuestos? Te leo ahí en los comentarios. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te dé una notificación cada vez que suba un nuevo video, todos los lunes y viernes. Sígueme en todos lados como Omar Educación Financiera, y acuérdate la frase del canal:
el mejor momento para invertir era hace 20 años. El segundo mejor momento para invertir es hoy por tu éxito financiero. Hasta la próxima.